Y Dios nos ha llamado a ser medio de consuelo para otras personas. Sin embargo, a veces estamos tan absortas en nosotras mismas, en nuestras actividades, en nuestro día a día, y vemos egoístamente solo por nosotras que nos olvidamos la razón por la cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino, donde estudiamos la Biblia y le damos una aplicación al texto original que estamos leyendo. Hemos estado estudiando la carta de Efesios y ha sido de muchísima bendición. Es una carta que nos ha enriquecido muchísimo. Si te has perdido alguno de los videos anteriores, puedes verlos en la lista de reproducción que te vamos a compartir al final de este video. Pero quiero compartirte que espero que también para ti haya sido de mucha bendición. Estamos por terminar la carta de Efesios, sin embargo, en estos últimos versículos vamos a descubrir una gran riqueza en estos pasajes que yo lo llamaría de esta manera: el contraste entre nuestro carácter como humanidad y el carácter de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo Efesios, versículo 6, del 18 al 24. Anteriormente estuvimos leyendo acerca de la armadura de Dios, hablábamos de cómo Dios quiere que nos mantengamos firmes, estables, tanto emocional como espiritualmente, y nos daba cada una de las características de vida de los creyentes, ¿no? De ponernos completamente la armadura de Dios para resistir cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades. Y hablando de este tema de la armadura de Dios, concluía con que debemos orar, ¿no? Nos decía la palabra de Dios, y vamos a leer desde el versículo 18, que nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo pide oración tanto por otros creyentes, como lo veíamos en los versículos anteriores en el video pasado, y también dice: y oren por mí, porque soy un embajador en cadenas. Recordemos que Pablo estaba encarcelado. Él escribió esta carta desde la cárcel y pide en oración que con denuedo hable la palabra de Dios. ¿Qué significa denuedo? Denuedo es valor y valentía. Que él pudiera hablar con valor y valentía desde la cárcel la palabra de Dios. Y recordemos que Pablo había sido encarcelado, esa no era la única vez, sino que fue encarcelado 7 veces injustamente. Y recordemos también que esto no se salía del control de Dios. Al contrario, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que el evangelio llegara a estos lugares a través de Pablo. Y quiero recordarte, ya lo vimos en otro video, pero quiero recordártelo nuevamente, que Dios te tiene en el lugar en el que hoy te encuentras. ¿Para qué? Con un propósito, para que puedas proclamar el evangelio a otras personas con las que convives. Por ejemplo, si Dios te tiene en ese trabajo, es porque Dios quiere que compartas el evangelio. No solamente es para que te sustentes económicamente, y ya hablamos también del trabajo en otro video. No es nada más como para que pagues tus deudas, para que comas, sino para que puedas expandir el reino de Dios, para que puedas proclamar las buenas nuevas de salvación en tu trabajo, o tal vez con tus vecinos, en el lugar donde te encuentras. Puede ser en tu escuela o en la escuela de tus hijos, con los papás con los que convives. También Dios nos ha puesto en esos lugares, no nos ha recluido para que nada más vivamos encerrados, sino que nos ha mandado, nos ha enviado a las distintas partes donde nos encontramos. ¿Para qué? Para ser ese faro de luz donde podamos compartir el evangelio a otras personas, inclusive en la misma cárcel. Si en algún momento llegas a enfrentar algo como el apóstol Pablo, de encontrarte encarcelada, que sepas que nada se ha escapado del control de Dios. Y si tú estás en ese lugar, es porque Dios quiere usarte como un medio para que puedas expandir el reino de Dios a otras personas. Y hablando de este tema de la cárcel, también pues Pablo se encontraba en ese lugar y pedía oración por él. Y me viene a la mente mis oraciones que normalmente hago, y en muchas ocasiones se nos ha olvidado, a mí se me ha olvidado, o no, ni siquiera me pasaba por la mente, orar por aquellas personas que se encuentran en la cárcel y que a lo mejor ya son creyentes y Dios les ha permitido estar en ese lugar para que puedan proclamar las buenas nuevas de salvación a estos lugares. Recientemente en Gracia Abundante estamos estrenando un nuevo ministerio que se llama Puertas de Esperanza, donde a partir de esta semana, que es donde se está
transmitiendo este video, que a partir de esta semana vamos a compartir el evangelio a cárcel de mujeres. Y es algo que a lo mejor y nunca nos había pasado por la mente, pero Dios lo está poniendo y créeme que no es casualidad que hoy estemos estudiando este versículo. Decía algún dicho, ¿no? Alguna persona decía, la Biblia es más actual que el periódico que va a salir mañana. Y es muy cierto, la Biblia es actual y aplica para cada época de nuestra vida. Y justamente esto, que nuestras oraciones también esté aquellas personas que llevan el evangelio a otras personas, como este ministerio que te comento. Ya muy prontamente vamos a salir en varios grupos y vamos a estar yendo frecuentemente a compartir a la cárcel de mujeres el evangelio y llevando esperanza. Pero este no es el único ministerio. Dentro de los reclusorios también se encuentran mujeres que comparten el evangelio, que son internas, que Dios les ha alumbrado el entendimiento, que Dios las ha salvado adentro de estos lugares y que comparten a otras personas. Y es importante también que nosotras oremos por ellas, por estas mujeres, por aquellas otras mujeres que van a compartir a las cárceles, no solamente de Gracia Abundante, sino de todo el mundo, de todas las iglesias que existen, que van y llevan, y no solamente mujeres, hombres también, que van y llevan la palabra de Dios a estos lugares donde no todos se animan a ir. Entonces Pablo le pedía a los efesios que oraran para que hablara Pablo con valentía la palabra de Dios, aun cuando esto implicaba que fuera tal vez ejecutado, que pudiera morir, que pudiera padecer, que recibiera azotes, como lo leemos en la carta de Hechos, donde recibió muchísimos golpes, muchísimos azotes por predicar el evangelio, y lo hacía con valentía. Entonces nosotros también debemos orar por aquellos que llevan el evangelio y, por supuesto, no nada más orar, sino llevar el evangelio a donde Dios nos permita y ser un canal de bendición para otras personas. El siguiente versículo nos dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico era un convertido de Asia Menor y por lo que leemos en esta carta, pues era un amigo fiel y un ministro de la palabra de Dios junto a Pablo. Y pues justamente Pablo lo enviaba para consolar a los efesios y a las demás iglesias que se encontraban ministrando en ese momento. Y con esto yo puedo ver que Dios envía muchas veces a personas para consolarnos, para traernos ese mensaje de esperanza, ese mensaje que necesitamos de aliento, pero también me lleva a pensar cuántas veces nosotras hemos sido canal de consuelo y de bendición a otras personas. Porque muchas veces vivimos en nuestro día a día atareadas, preocupadas por nuestros afanes, nuestras actividades, la escuela de los niños tal vez nuestro trabajo, viendo por nosotras mismas y nos olvidamos completamente de que nosotras podemos ser un canal de bendición, podemos ser un canal de consuelo para llevar estas buenas noticias a otras personas. Y no solamente hay inconversos, sino también hay creyentes que tal vez están padeciendo alguna clase de persecución, alguna necesidad económica o física, espiritual, tal vez se encuentran desanimadas. ¿Y qué hacemos nosotras? Muchas veces nuestro egoísmo nos ciega completamente y nos olvidamos de otras personas. Sin embargo, Tíquico había sido enviado por Dios primeramente y por el apóstol Pablo, por supuesto, como autoridad, para llevar este consuelo a los efesios. Y Dios también quiere usarnos a cada una de nosotras para llevar ese consuelo a cualquier persona que nos rodea. Eso es parte de amar a nuestro prójimo. También debemos recordar que, pues justamente si estamos solamente absortas en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos, pues nos olvidaremos de qué es lo que otras personas quieren. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo yo identifico si hay alguien en necesidad o hay alguien que necesita consuelo? Pues hablando con las personas, comunicándonos con ellas, preguntándoles si tienen alguna necesidad, alguna petición de oración o siendo intencionales, tal vez irnos a tomar un café con alguna mujer que no hemos platicado y justamente ahí es cuando van a salir todas las necesidades y podemos ser esa fuente de consuelo. Y podrías decir, no, pues si yo estoy mal, imagínate cómo está esa persona, cómo yo voy a consolar, cómo yo voy a traer esperanza a alguien más si yo misma me encuentro mal emocionalmente, espiritualmente. Pues justamente aquí entra lo que leímos en los pasajes anteriores de la armadura de Dios. No es pretexto decir, pues si estoy mal, ¿cómo voy a consolar? Al contrario, ¿no? Podemos decir,
decir, estoy mal, necesito el consuelo de Dios hoy, necesito arrepentirme hoy, necesito clamar a Dios con esa desesperación con la que a veces comemos cuando tenemos mucha hambre. Con esa desesperación hoy podemos ponerle fin a nuestro pecado y ser ese instrumento en manos del Redentor y poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y ese es el primer paso, ¿no? Nosotras ponernos a cuentas con Dios, orar, ver nuestra necesidad y reconocer que no somos perfectas, que siempre estamos en lucha constante, y eso puede ser un buen medio para poder hablar con otra hermana, con otra persona tal vez sin conversa y platicar de que sí tenemos luchas, sí a veces estamos mal, pero tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios que nos anima, un Dios que nos levanta aunque caigamos 100 veces. Y de esta manera pues podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha enviado como hijas amadas y justamente pues andar como mujeres sabias, como lo leíamos en los pasajes anteriores. Finalmente el apóstol Pablo nos dice en su carta de Efesios, en el versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta bendición final nos resume los puntos principales de esta carta de Efesios que hemos estado estudiando. Primero, paz. ¿Por qué podemos tener paz? Pues por medio de la reconciliación que tuvimos a través de Cristo, a través de su sacrificio de Jesús en la cruz, a través de que fuimos elegidas, a través de que Él puso el sello de su Espíritu Santo en nosotras, podemos tener paz para con Dios y paz para con los hombres. ¿Qué más? El amor. El amor, pues lo podemos leer en la carta de Efesios, igual que recibimos un amor que excede todo conocimiento, que Dios nos amó y gracias a su amor fuimos adoptadas, y que debemos también derramar ese amor que Dios derramó hacia nosotras a otras personas por medio de buscar la unidad unos con otros, como lo leímos, andar como hijas de luz, someternos unos a otros, vivir conforme a su gloria. Y fe. ¿Con qué fe? ¿A qué se trata la fe? ¿A qué se refiere esto? Pues con la fe vamos a combatir todas las acechanzas del enemigo y vamos a podernos poner la armadura de Dios y vivir como hijas amadas. Finalmente nos dice el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Qué bello versículo de benedicción encontramos en esta carta. Nos recuerda que la gracia es con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la gracia era el favor inmerecido, es el favor inmerecido como un regalo que Dios nos da, que no podemos pagar por ella, que no se trata de portarnos bien, de cumplir todo lo que podamos hacer, porque la gracia es un favor, un regalo que Dios nos da, y nos dice Dios que la gracia esté con todas nosotras que amamos a Dios. Y me gustó mucho esta parte que nos dice que Jesucristo nos ama con amor inalterable. Y me viene a la mente esto último que impactó mucho mi vida, y es que nosotras, y en general la humanidad, amamos con amor alterable. Si nos tratan mal, dejamos de hablar, de amar. Si nuestros esposos, amigos, familiares no nos responden como nosotras quisiéramos, pues a lo mejor no decimos ya te dejo de amar, pero sí como que los tratamos diferente, ¿no? A lo mejor y respondemos ásperamente, a lo mejor y nos apartamos, o respondemos duramente y gritamos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque es tan alterable, está tan corrompido por nuestro pecado el amor, que no podemos entender un amor de otra manera. Sin embargo, vemos que el amor de Dios es inalterable, no cambia, aunque tantas veces le hemos fallado, aunque tantas veces pecamos, aunque no sé hoy cómo esté tu corazón, si hay resentimiento, si hay enojo, si hay rencor, si hay coraje en contra de alguien, falta de perdón, porque todo eso es pecado delante de Dios, hay idolatría. Y en mi corazón lo ha habido tantas veces, y ayer que estudiaba este pasaje nuevamente decía, Dios, perdóname, perdona por toda la suciedad de mi corazón. Sin embargo, tú me amas inalterablemente, y aunque yo he amado tan condicionalmente, tan alterablemente,
tú me has mostrado ese ejemplo y ahora yo puedo amar de la misma manera, no condicionalmente a cómo me hablen o a cómo me traten, sino condicionalmente a cómo me amó Dios. Entonces vemos esto, que el amor de Dios no está de acuerdo a cómo nos portemos, a que si leímos la Biblia o no, lo cual sí debemos hacer para crecer, para ponernos esa armadura de Dios, pero no está condicionado a esto, no está condicionado a lo que hagamos, a lo que digamos, a cómo pensemos, sino su amor ya está derramado simplemente porque por el puro afecto de su voluntad decidió amarnos, elegirnos y ha comenzado la buena obra en nosotras y la va a continuar hasta el día en que Jesucristo regrese. Así que puedo concluir que somos mujeres pero muy amadas por Dios. ¿Qué verdades de nuestro amado Dios entendemos en estos pasajes? Pues que Dios es un Dios muy amoroso, que Dios es un Dios inmutable, es decir, que no cambia y en eso podemos descansar, en que tenemos un Dios que aunque todo en la tierra cambie, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro lugar donde vivimos, todo en esta vida puede cambiar, pero Dios no. Dios es un Dios inmutable, Dios es un Dios que no cambia y va a cumplir cada uno de sus propósitos conforme al pie de la letra y podemos descansar en Él. Dios es un Dios confiable, que cumple sus propósitos, que Dios es un Dios fiel y que nos consuela para que podamos consolar a otras personas. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotras hacer después de haber leído todos estos pasajes, después de haber estudiado la carta de Efesios? Pues nos corresponde recordarnos el Evangelio todos los días. Ya lo hemos hablado, que no es nada más como para gente que recién conoce el Evangelio, como para nuevos creyentes. No, el Evangelio es para cristianos maduros y cristianos inmaduros espiritualmente. También debemos ponernos la armadura de Dios. Ya no tenemos excusa para decir, no, pues caí en tentación y no sabía qué hacer, o tengo tal problema y no sé cómo enfrentarlo. Ya vimos herramientas, diarios de pensamientos, analizar nuestros pensamientos, las motivaciones de nuestro corazón detrás de nuestro trabajo, de nuestras actividades, del querer lucir como madres, detrás de todo lo que hacemos y vivimos. Nos corresponde vivir conforme a su reino. ¿Por qué? Y aquí está lo importante, porque nuestro Rey Jesucristo vive y va a regresar muy pronto para instalar su reino aquí en la tierra. ¿Cómo quieres que te encuentre Dios? Y recordemos aquella parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor cuando regrese? ¿Como una mujer sabia o como una mujer insensata? Una mujer sabia que hizo caso a todo el consejo escrito en la carta de Efesios, o cualquier libro de la Biblia que estemos leyendo, pero bueno, ahorita estudiamos la carta de Efesios. ¿O quieres que te encuentre como una mujer sabia o una mujer necia? Sabia, que sigue el consejo, o necia, que deja pasar por alto todo el consejo de Dios y simplemente vive conforme a sus propios sentimientos, que se deja guiar por sus emociones, que se deja guiar por lo que piensa, por lo que siente. O una mujer sabia que se deja guiar por lo que la palabra de Dios dice. Quiero finalizar con un versículo que está en Mateo 25:13, que nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con esto puedo concluir la carta de Efesios. Estemos alertas porque nuestro Rey va a regresar y quiere que vivamos desde ya como ciudadanas de su reino, como hijas de Dios, mujeres amadas, elegidas por Dios para llevar la alabanza de la gloria de su gracia en todo lo que hagamos. Espero que esto haya sido de bendición. Los próximos episodios vamos a ver de manera práctica cómo vivir. Vamos a ver muchísimos ejemplos prácticos, muchísimos invitados especiales que no vas a quererte perder. Así que nos vemos en la próxima semana. Que Dios te bendiga.